Hoy lo quiero llevar a que hagamos un recorrido por Sidón, que conozcamos a Sidón históricamente, geográficamente, que nos ubiquemos en Sidón en la Biblia y de esta manera podamos arrebatar todo un sistema espiritual que nos fue entregado a nosotros. Levante la mano derecha y diga: hoy Dios me ha llamado a arrebatarle a Sidón lo que me fue entregado a mí. Quiero soltar una perla de la cual no voy a enseñar hoy, pero que tiene que ver con lo torcido. En todo esto que estoy estudiando encontré una revelación terriblemente poderosa. Voy a indagar más y se los voy a enseñar. Encontré leyendo que dice que Salomón se casó con una hija de Faraón. ¿Han leído eso? Levanten la mano los que han leído eso. Levanten la mano los que no lo han leído. Algunos no lo han leído porque jamás leen la Biblia, y otros sí porque no le han prestado atención. La Biblia, cuando se lee como un libro religioso, es aburrido. Hoy le voy a demostrar que es hasta gustoso leer las genealogías. Da gusto hacerlo. A mí no me daba gusto leer eso años atrás. Y fulano engendró a fulano y fulano a fulano. A mí me daba sueño leer eso. Pero dice la Biblia que Salomón se casó con una hija de Faraón y la llevó a la ciudad de David. Amor, cuando yo leí eso, me vino una revelación terrible. La ciudad de David era Sión, donde David recibió los diseños del Padre, y Salomón llevó ahí a la hija de Faraón. O sea que todo lo que tenemos hoy en día en la iglesia, no aquí porque ya lo tumbamos, son los diseños de Sión pervertidos con Egipto. Luego lo voy a enseñar, es una revelación terrible que Dios me dio. Pero le voy a pedir que se siente cómodamente, que levante su mano derecha y que diga conmigo: estoy listo. Los que no están listos digan amén. Los que están listos digan amén. Ok. Sidón se escribe así como suena: S-I-D-O-N, tilde en la O. En hebreo la palabra o la expresión abarca todo un contexto, porque se escribe con T al inicio. Sidón, con T, anteponiéndosela a la S, Sidón. Y encontré algo que me llamó muchísimo la atención. Significa pescando. Anote eso: pescando o pescar. ¿Qué significa Sidón? También traduce del hebreo Sidón, pueblo de peces. Cuando uno habla de peces, ¿qué le salta a usted a la mente, al espíritu, cuando uno habla de pescados o de peces? ¿Cómo? Grítelo, dígalo fuerte. Dígalo toda la iglesia. Allá arriba no escucharon lo que ella dijo abundancia. Cuando uno habla de peces, inmediatamente piensa en abundancia, piensa en las redes que se están reventando. La experiencia que yo viví, que les conté a ustedes años atrás, que fui a un lago enorme y nos montamos en unos barquitos. Había un pastor y el pastor me dijo, un poco arrogante, que él era experto pescando, y me dijo: Pablo, ¿y tú pescas? Le dije: no, pues no tengo mucha idea de eso. Alguna vez he tirado una varita con un anzuelo y se me ha pegado algún animalito allí, pero no soy un gran experto de tener una vara y saber los pesos y los calibres y qué anzuelo se necesita para el de más profundidad. Al pasar los años ya he ido aprendiendo un poquito en teoría, más que en la práctica. Entonces el asunto es que yo me subo al barquito, se lo he contado, y después de un sol inclemente, lo primero que me sorprende es que la persona que va conmigo en el barquito se queda sorprendida cuando un pez enorme
Hablo de enorme para el lago, no era un tiburón ni una ballena ni nada por el estilo, pero sí era un pez así. Nos salta al barquito. Entonces yo le digo al joven, agárralo, tómalo. Y yo no tenía mucha idea y casi le doy una patada porque no tenía la idea. Pero minutos después salta otro. Y minutos después salta otro. Y yo no tenía necesidad de pescar, los peces me caían en el barquito. ¿Sabe de qué barquito le estoy hablando? De esos que se avanzan pedaleando. Ok. Fue una sorpresa para mí. Cuando llegamos a la orilla, después del sol inclemente, bastante quemados, yo le pregunto al pastor que estaba ahí cuánto había pescado y no pescó nada, y me miró y yo le dije, pues a mí me caían todos. Y entendí que esto es un sello de Dios para este ministerio, que algunos de los que estamos aquí solo vamos a tener que montarnos en el barquito y simplemente pedalear y pedalear y pedalear y simplemente pedalear y pedalear, pero los peces nos van a salir al camino, las bendiciones nos van a llegar al camino. Espero que me haya entendido lo que dije. Las bendiciones nos van a llegar al camino y punto. Levante sus manos y diga conmigo: pueblo de pescadores. Génesis capítulo 10. Vamos a hacer un recorrido interesante. Vamos a recorrer a Sidón. Tiro y Sidón eran las capitales financieras. Hoy Dios te va a entregar una llave para entender las finanzas desde otra perspectiva. Génesis capítulo 10. Misraim engendró a Ludim, a Anamín, a Lehabim y a Nafutim. ¿No? ¿Qué nombres? A Patrusim y a Cashluim, de donde salieron los filisteos, y a Caftorim, suena como a castor. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito. Entiéndase que los primogénitos en el oriente y en el antiguo pacto eran muy importantes y predominantes en la autoridad que les era dada. Los primogénitos tenían más de la mitad de derecho de la herencia de cualquiera de los hijos. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Ed, está ahí, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, al Araseo, al Cineo, al Arvadeo, al Semareo, todo lo que termina en eo, al Amateo. Qué cosa esta. Y después se dispersaron las familias de los cananeos, y fue el territorio de los cananeos ¿desde dónde? Sidón, en dirección a Gerar hasta Gaza. Estamos hablando de toda la zona de Beirut actualmente. En dirección ¿a dónde? ¿A dónde? Diga conmigo: perversión financiera. En dirección a Sodoma y a Gomorra, Adna, Seboín, hasta Laza. Se habla de la constitución de Sidón como ciudad. Era un puerto fenicio situado en un pequeño promontorio que penetraba en el mar, una pequeña isla. Si usted estuvo cuando enseñé de Tiro, para los que no recuerdan, Tiro era una ciudad, era una isla donde Alejandro Magno, en medio de su avance y su colonización y su dominio, tumbando ciudades enemigas, fue formando una carretera en el mar. Y durante años Alejandro Magno logró penetrar hasta Tiro. Murallas de 45 metros de altura las logró penetrar, entrar, gobernar a Tiro. Tiro fue gobernada por los egipcios, fue gobernada por los sirios, fue gobernada también por el pueblo babilonio. Ahora bien, Sidón estaba a 37 kilómetros de Tiro. Dígale al que está a su lado: tenían conexión financiera. Estaba ubicado en el mar Mediterráneo. Le hablé que a unos 37 kilómetros al norte. Levante la mano derecha y diga: al norte de Tiro.
y más o menos a la misma distancia de todo el contexto de lo que es Beirut. Se señalaba el oriente o el límite norte de Canaán. Era Sidón la ciudad más importante de los fenicios, de tal manera que Sidonio era en general sinónimo de fenicio. A los fenicios también se les decían sidonios. ¿Ha leído usted en la Biblia que habla de los puertos fenicios? ¿No lo ha leído? Los puertos fenicios eran los puertos de mayor importación y exportación. Todo el dinero se manejaba a través de barcos en esa zona. Era una zona financiera estratégica. Diga conmigo, estratégica. Pero Sidón tuvo que ceder su supremacía a Tiro hacia fines del milenio. Estamos hablando del siglo I. Sidón aparece por primera vez en los registros seculares de los textos llamados cuneiformes de Ebla, del periodo prepatriarcal en la época de Amarna. La ciudad pertenecía a Egipto. De acuerdo a esos registros, el rey Sinreda o el rey de Sidón le notificó al faraón de Egipto que Asiru, un gobernante amorreo, amenazaba la soberanía egipcia en esa ciudad. En otras palabras, el rey de Sidón fue y le habló al faraón y le dijo: mira, los amorreos nos van a atacar. Entonces faraón levantó a su ejército y protegió a Sidón, porque Sidón maneja finanzas y faraón, Egipto, te esclaviza para pensar que la única forma de prosperar es a través de ser un esclavo del trabajo. Cuando los israelitas se establecieron en Canaán, se asignó a Sidón a la tribu de Aser. ¿Sabe cómo se escribe la tribu de Aser? A-S-E-R. No es Aser de acción, es Aser de la tribu. Zabulón, Neftalí, Aser. A cada tribu se le asignó un territorio. A la tribu de Aser se le asignó la obligación de poseer. Diga conmigo, dominar, poseer, colonizar a Sidón. Las palabras poseer, colonizar, dominar, para ustedes son sinónimo intrínseco de ¿qué? Reino. Dominar, poseer, colonizar. Algunos me están mirando así como, si alguien viene por primera vez, ay, me están dando una clase de historia. Qué bueno saber que usted viene a un lugar donde no están enseñando tonterías. Que crea en Dios. ¿Y por qué? No, porque hay que creer. ¿Y por qué? No, porque crea. ¿Y por qué tengo que creer? O sea, usted se acerca al joven de nuestros tiempos, el muchacho con unos audífonos aquí, masticando chicle, con un laptop, escribiendo, con una taza de café, y le dice: oye, necesitas a Jesucristo. ¿Por qué? No, porque lo necesitas. No, porque si estás enfermo. No estoy enfermo. Y si estás en la ruina, no, tampoco. Y si estás vacío, no estoy vacío. O sea, necesitamos ponernos a la altura de lo que esta generación nos está pidiendo. O sea, ya no podemos llegar solamente a decirle a alguien: mira, Dios te ama. ¿Y quién es Dios? Respiren. Jueces capítulo 19, por favor, y versículo 28. Vamos a entender algo importante aquí. Si me ayudan en pantalla rápido, va a ser interesante. Josué. (19:28). ¿Lo tiene ya? Algunos dicen amén y lo encontraron en la pantalla. Y abarca a Hebrón, Rehob, Amón y Caná hasta la gran Sidón. Cuando yo leí esto, wow, esto me impactó muchísimo, porque dice la gran Sidón. Diga conmigo, la gran Sidón. ¿Qué le denota a usted la expresión la gran Sidón? O sea, era una enorme metrópoli, era una ciudad financieramente enorme, majestuosa, grande. Había penetrado en el arte, en la cultura. Los políticos eran inteligentes,
dentro del contexto de lo que llamamos política, no la corrupción que entendemos en Colombia. Entiéndase política, la acción de servir a alguien. Esta gente había gobernado, eran pesqueros, conocían las riquezas del mar. Poder entender que Sidón era una ciudad poderosísima. La tribu de Aser se le dio la orden de expropiarla y sacarla de ahí, pero no lo hicieron. Ahora la pregunta es, ¿quién lo va a hacer? Ahorita al final va a gritar, yo. Dígale a su vecino, yo. La gran Sidón, versículo 29. De allí este límite tuerce hacia Ramá y hasta la ciudad fortificada de Tiro, y gira hacia Osa y sale al mar desde el territorio de Aksib. Dígale a su vecino, la gran Sidón. Pues yo vengo a profetizar que la gran Sidón hoy cae en el nombre de Jesucristo. Vengo a profetizar que la ciudad fortificada de Tiro cae hoy en el nombre de Jesucristo. Venga acá y entienda esto. Historia. Sidón como ciudad. ¿Estamos? Sidón, si alguien se acuerda de esto, se lo he venido hablando estos días. Son 3 escenarios, una óptica tridimensional. Sidón como no, la ciudad quedó allá. Aquí está como qué. Bueno, nadie se acordó. Como espíritu. Y la tercera visión, como sistema. Todos los que están aquí tienen que entender esto, si no, no van a agarrar nada de lo que estoy hablando. Me puedo pasar 3 horas hablándole y si no entiende estas 3 dimensiones no agarra nada. Sidón era una ciudad, ok, pero todo en el mundo espiritual se mueve así. Ok, Grecia como nación. La crisis financiera de Grecia es un asunto espiritual, pero Grecia también es un espíritu que mueve el pensamiento, el ateísmo, la filosofía, que mueve el esfuerzo, el pelear, pero también es un sistema que gobierna a las naciones. Los Juegos Olímpicos nacieron de Grecia. La pelea, la pugna, quién es mayor, quién es superior, el que más conoce, el que más estudia, el que más se jacta de su conocimiento. Entonces Grecia es un sistema, Grecia es un espíritu, pero Grecia también es una nación. Ahora no se lo voy a poner más lejos. Colombia es una nación, pero también hay espíritus que se mueven en nombre de Colombia, que exportaron narcotráfico, prostitución, y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Y es un sistema, donde quiera que usted vaya hay colombianos. Y cuando uno salía del país, lo primero que le decían, eres colombiano, no solo por la nación, sino por el sistema espiritual. Diga, ¿ya lo vamos entendiendo mejor? Ok, yo le estoy hablando de esta Sidón para poder hablarle de esta Sidón y para poder destruir esta Sidón. Sacude a tu vecino y dile, esto es contigo. Jueces capítulo 1 versículo 31. Ya entendimos que era llamada la gran Sidón. Jueces capítulo 1 y versículo 31. Tampoco Aser, aquí hay una clave terrible, arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Alab, en Aksib, en Elba, en Afeg y en Rehob. Déjenme el versículo en pantalla. Levante la mano derecha y diga conmigo, qué delicado es cuando a mí se me manda a hacer algo y no lo cumplo. ¿Cuántos de ustedes Dios les ha dicho que hagan algo y no lo han hecho? Levanten la mano, por favor. Tengan la mano en alto los que Dios les ha dicho algún día que hagan algo y no lo han hecho. Ok. ¿Cuántos le han prometido a Dios hacer algo en la vida y nunca lo han hecho? Esos pactos del 31 de diciembre que muchos hacen a las 12 de la noche. Este año sí, Dios, te prometo que me voy a leer toda la Biblia. Voy a dejar de comer tanta porquería y chicharrón. Este año sí voy a hacer ejercicio. Este año voy a aprender a hablar inglés. Este año sí voy a cambiar, voy a dejar de ser tan chismosa. Este año sí te prometo que todo va a cambiar. Este año, Señor, voy a ser mejor papá y mamá. Este año sí voy a ser un buen profesional.
Señor, este año sí voy a diezmar, de verdad, ya no te voy a robar más dinero. ¿Está aquí? Voy a hablarle de un personaje llamado Saúl. ¿Se acuerda de Saúl? Dios le habla a través de Samuel, le dice: ve y toma a esa gente, arrójala, mata todo, destruye todo. Ahora, cuando Samuel va de regreso, escucha a las vacas, las ovejas, y le dice: oye Saúl, ¿y qué pasó? Dice: no, yo cumplí la voz de Dios, pero preservé al rey, preservé las vacas y preservé las ovejas. Yo cumplí lo que tú me mandaste a hacer, yo lo cumplí. Entonces Dios le dice: ¿se complace más Jehová en los holocaustos o en que se le obedezca? Ahora, Saúl no los mató, no los arrojó y vino un juicio. Aser no fue capaz de destruir el sistema de Sidón, y ese mismo sistema fue el que reclamó las finanzas de Israel. ¿Sigue aquí? Cuando los israelitas se establecieron en Canaán, le dije a ustedes que se asignó a Sidón. Aser, la tribu nunca la ocupó durante el periodo de los jueces. El pueblo de Israel, en vez de sacar a Sidón, adoptó el culto idolátrico de los sidonios. Junto con él, las deidades paganas de otras naciones. Jueces capítulo 10 versículo 6, por favor. La orden era: saca a Sidón. ¿Y sabe qué hizo Israel? Empezó a adorar a los dioses de Sidón. La diosa predominante de Sidón era Astoret, y esta diosa es la figura femenina, o Astarte o Astoret es la figura femenina de Baal. Baal es el toro que gobierna las finanzas, el toro que está fuera del World Trade Center, el toro que gobierna la bolsa de valores, el toro que gobierna las finanzas, el toro que pide que se le derrame sangre, indómito como el toro. Todo está ligado a un sistema financiero que controla personas o familias como los Rockefeller. Todo está ligado a un sistema financiero. El dólar bajó 300 pesos, el petróleo sube, la gente se asusta. Hay todo un proceso. Le decía a usted que empieza a ver el proceso de la especulación. Venezuela y Emiratos Árabes, algunos países árabes dijeron: vamos a dejar de producir petróleo para poder subir los costos y especular. Y empieza a haber un temor. Va a salir el billete de 100,000 pesos en unos días a circulación. Algunos andan diciendo: ay, ahora ni alcanza un solo billete de 100,000. Y comienzan las palabras, perdóneme la expresión, estúpidas, que controlan a una familia por siempre. Nosotros no somos una congregación que nos reunimos solamente para cantar 3 cancioncitas un domingo. Estamos para entender los sistemas espirituales. ¿Puede dar un aplauso más fuerte a Dios? Miren, le tenían que dar una patada a los dioses de Sidón, y en vez de sacarlos, se unieron a ellos. Eso le pasó a Israel. La tribu de Aser tenía que sacar a Sidón, y terminó fue adorando a su diosa, y terminó adorando a Baal. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Sirvieron a los Baales y a Astarot, y a los dioses de Siria, y a los dioses ¿de quién? Y a los dioses de Moab, a los dioses de Amón, a los dioses de todo el mundo, de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Ese periodo fue el periodo donde los sidonios oprimieron a los israelitas. Si usted lee el versículo 12, se va a sorprender. De los de Sidón, de Amalek y de Maón, y clamando a mí, ¿no os libré de sus manos? O sea, ¿qué le está diciendo Dios a Israel? Cuando Sidón los oprimió, yo los libré de Sidón. En otras palabras, Sidón fue uno de los pueblos que oprimió al pueblo de Israel. Ellos adoraron las divinidades, adoraron a Baal, Astarot o Astoret. Volvieron a recibir adoración por parte de Israel en la época de los reyes. Primer libro de Reyes 11:5. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de quién? De los sidonios. Esta era una figura
que también se representaba, conocida en otras partes como Diana. Esta diosa era llena de bastantes pechos, de muchos senos, representaba toda la figura de la inmoralidad sexual. Era una diosa que ellos adoraban y que sacaban imágenes y las cargaban y las llevaban por las calles. Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que Pereira no está bajo el sistema de la reina, ni los paseos ni las calles son gobernadas por el sistema falso de Sidón. Establecemos que Jesucristo es el Rey sobre toda Pereira y que gobierna sobre nuestras familias. Y establecemos que Pereira sale de toda ignorancia espiritual y se abren los ojos de las personas para ver la luz de Jesucristo. Este Salomón sí fue terrible, ¿verdad? Versículo 33 del mismo capítulo 11, 33. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios. O sea, Dios está diciendo: me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, y a Chemos, dios de Moab, y Moloch, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Estaban adorando a quién? A Astoret, diosa de quién? De los sidonios. Y ahora llegamos a un punto muy importante. Llegamos al primer libro de Reyes, capítulo 16 y versículo 29. ¿Siguen aquí? Esto está interesante. Ese sonido que está soltando Felipe es muy, muy profético, muy suave. Uno le dice a un profeta: ese sonido que está soltando es muy profético, y de una vez se llena. Eso fue como en la asamblea. Tenemos la bendición de que la batería, bueno, más Jeremy que nosotros, porque él está aquí encerrado o sea, él no. La batería está aquí detrás de esto para que el sonido solo salga por los parlantes. Si no, fuera muy estridente, fuerte, estridente, no fuerte. Pero él está mejor aquí porque él ahí tiene aire acondicionado. Todo el servicio usted lo ve relajado ahí. Ok, el asunto es este. Luego hay que poner un aire acondicionado aquí. Yo sueño con tener, lo vamos a hacer, sé que sí, ponerle a todo el auditorio un techo así muy bonito, con luces, aire acondicionado. Lo vamos a hacer, tumbar paredes, lo vamos a hacer. Espérese tantico, a lo mexicano, espérese tantico. Entonces le dije yo a Jeremy en la asamblea de edificadores el viernes. Estaba la profeta: ha caído Babilonia, y el pum, una batería, pero no tenía eso. Entonces se oía fuertísimo. Y yo le hice así, que bajara un poco la fuerza en el golpe. Y entonces él llegó y la profeta se volteó y dijo: ha caído. Y cuando ya me volteé yo, a los 10 segundos estaba Jeremy: ha caído. Y yo dentro de mí ya dije: ¿cómo le voy a decir que no le dé que ha caído Babilonia? ¿Cómo no le va a decir que ha caído con gusto? ¿Está aquí? Señores, señoras, ha caído Babilonia. Y el humo se ha visto a lo lejos. No les dije, no fue sino decirles: y miren, profetas, llegamos a un punto muy importante. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová,
más que todos los que reinaron antes de él. Levante la mano derecha y diga: Acab significa, diga, sin carácter. Cuando una persona no tiene carácter, es peor que cualquiera. No sabe qué quiere. Por eso fue que Elías se molestó un momento y dijo: no claudiques más entre dos pensamientos. O sigues a Jehová o sigues a Baal. O sigues escuchando a los que se levantan contra el diseño de Dios, o te paras firme. No claudiques entre dos pensamientos. Y este Acab, dice el versículo 31, porque le fue cosa ligera andar en los pecados de Jeroboam. Dígale a tu vecino que no te sea ligero pecar. Oye, ¿y tú por qué vives en una vida sexual así? No hay problema, eso ahí vamos pasando. ¿Y tú por qué sigues en pecado? No, me es cosa ligera. Yo sí escucho que enseñan y que juzgan, pero a mí me interesa que jamás te sea cosa ligera el pecado, que jamás te sea cosa ligera la porquería, que jamás te sea cosa ligera vivir en medio del pecado. Debes tomar muy en serio el llamamiento que Dios te hace. Le fue cosa ligera andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, que significa Jezabel, prostituta, sin marido, hechicera, bruja. La bruja sin marido, hechicera, se casó con el sin carácter. Levanten la mano derecha, hombres y mujeres, y diga: renuncio a la influencia de Jezabel en mi vida. ¿Qué matrimonio este tan? Y se casó con Jezabel, hija de Baal. Hasta ahorita yo solo estoy abriendo la cortina. O sea, yo lo que estoy haciendo es esto, para poder entrar y saber cómo es que se le toma la llave a Sidón. Hasta ahorita vamos aquí nada más. Y se casó con Jezabel, hija de Edbaal. Edbaal significa el que adora a Baal. El que adoraba a Baal era el papá de la hechicera prostituta sin marido. Y este que adoraba a Baal no era nada más y nada menos que el rey ¿de quién? El primogénito ¿de quién? Génesis 10, el primogénito de Canaán. Quiere decir que Sidón tenía la fuerza y la autoridad para gobernar las finanzas porque era primogénito. Y nosotros hemos sido llamados hermanos. En Hebreos dice: porque vuestro hermano mayor, el primogénito, el único que nos da la autoridad para quitarle la primogenitura a Sidón, es el segundo Adán. Wow. En cuanto al nacimiento de Jesús como hombre, fue el unigénito del Padre, el primogénito en la tierra. En cuanto a nosotros, es llamado el primogénito, o sea, el primero en autoridad, el primero en gobierno, el primero en poder. Por eso Él dijo: cosas mayores que las que yo hice harán ustedes, porque nos dio a nosotros la primogenitura espiritual. La que era de Sidón para gobernar las finanzas, ahora se nos fue entregada a nosotros. En otras palabras, ahora tenemos el poder de tomar el toro por los cachos. ¡Oh! Alguien debe decir amén. Sigue aquí.
Ahora, pueden quitar el versículo. Jezabel era reina de Sidón. No, apóstol, era la hija del rey. Ok, pero en sucesión era la reina. Por eso Atalía, la hija de Jezabel y de Acab, sabía que la única manera de gobernar era matando a la descendencia real, porque esa era mentalidad sidonia. Por eso es muy importante que nuestros hijos no sean educados con la mentalidad romana. Mire, nosotros como padres tenemos una obligación. Nuestros hijos no pueden seguir siendo educados bajo el sistema romano. Les contaba a ustedes de Roma y de Grecia, sí, que le preguntaron a un obispo muy importante en la jerarquía católica que si le preocupaba mucho el crecimiento de las iglesias cristianas. Y él dijo: no. ¿Y por qué? Porque ellos van a nuestros colegios. Claro, entonces usted toma a un niño de 4 años y le enseña el ABC de Dios. Ahora bien, Elías dice: no va a llover. El río que pasaba por Tiro era el río Nilo. Eran las aguas que alimentaban a Egipto y las aguas que alimentaban a Tiro. Ahora viene un proceso bien particular, capítulo 17 del libro de Reyes. Primero, entonces Elías Tisbita, diga el profeta Elías, que era de los moradores de Galaad, le dijo al marido de la prostituta hechicera sin marido, al sin carácter, esposo de la reina Sidonia, Acab, versión Pablo Portela: vive Jehová Dios de Pereira. O sea, él entendía dónde estaba parado. O sea, Elías no decía: ya vengo, no he orado, no he hecho el devocional. O sea, Elías no necesitaba el devocional del apóstol para que Dios le hablara. O sea, Elías andaba 24/7 conectado, como usted. Créaselo. En cuya presencia estoy. Parecería raro. El apóstol ha venido hablando de aguas, de pozos, y aquí está diciendo que no habrá lluvia ni rocío en estos años sino por mi palabra. Wow. Lo que sustenta a Sidón es el agua. Las aguas del río Nilo eran las que le daban sustento. Las aguas del mar Mediterráneo eran las que hacían de Sidón un puerto pesquero. Era un puerto fenicio por las aguas. La manera poderosa para arrebatarle el derecho de economía a Sidón es secar sus aguas. Y apóstol, ¿y eso cómo se come? ¿Cómo se hace? Estoy hablando espiritualmente. ¿Cómo se hace? Le voy a enseñar fácil. Usted y yo venimos en el espíritu y decimos, ordenamos que las aguas de Sidón, las aguas que sostienen la economía torcida, las aguas que tienen ilegalidad, las aguas que llevan a la gente a contratar con lo ilegal, secamos las aguas en el nombre de Jesucristo. Y entonces los peces de ilegalidad que se mueven en esas aguas se van a morir porque no tienen dónde vivir. Y entonces ¿qué hacemos? Soltamos las aguas que vienen desde el trono de Dios, las aguas que salen de los pozos de Abraham, las aguas que son vivas, que no se detienen. Y esas aguas traen las riquezas del cielo. Ahorita lo vamos a hacer. Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años. Levante la mano derecha y diga: sino por mi palabra. Este hombre se creía lo que era. La única manera de enfrentar a las tinieblas es que te creas quién eres tú. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí, vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo
Diga conmigo, aguas. Y yo he mandado, me gusta la palabra mandado. Dile a tu vecino, Dios le ha dado orden a los cuervos que te den de comer. ¿Quiénes eran los cuervos? Eran animales. O sea, no es esto como algunos han tratado de decir que eran una tribu de nómadas. No, eran animales. Los que dicen esto es porque no creen en lo sobrenatural. Eran cuervos, animales, que iban y se metían donde había carne y pan. Y la única casa donde había carne y pan era la casa de la prostituta, hechicera, en la casa del sin carácter, en la reina de los sidonios. Y estos cuervos venían con un GPS. Y cuando servían el banquete a la carne de Baal, de Acab, venían carne, pan. Iban volando y llegaban donde Elías y se paraban y le entregaban un churrasco, le entregaban un pan. Y Elías comía, se le estaba comiendo las carnes a Jezabel. Me gusta eso. Se le estaba comiendo las carnes a Jezabel. Se le estaba comiendo las carnes a la única que creía que podía gobernar las finanzas. Algunos de ustedes dicen, pero yo hago y no salgo adelante, pero yo no he prosperado hasta el día de hoy. Vive Jehová, cuya presencia estoy, que hoy le vas a arrebatar las finanzas a Jezabel en el nombre de Jesucristo. Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que Jezabel no tiene derecho a controlar las finanzas de este ministerio. Y se hará lo dicho por mi boca. Wow. Versículo 5. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, que fue y vivió junto al arroyo de Querid. Versículo 6. Y los cuerpos le traían pan y carne. Levante las dos manos y grite: pan y carne. ¡Pozo a la vista! Yo los estoy viendo. Pasados algunos días, se secó el arroyo. Los arroyos de Jezabel se secan porque no había llovido sobre la tierra. Es muy profético lo que yo voy a decir. De la no lluvia durante meses atrás, los ríos de Jezabel se secaron. Y las aguas que se sueltan ahora son aguas que vienen del trono de Dios. El que lo agarró en su espíritu sintió. Ahora, ¿dónde enfrentamos los profetas? ¿Cuántos de ustedes son una iglesia profética? Levanten la mano. O sea, si somos profetas, vamos a vivir esto. ¿Dónde enfrentamos los profetas los asuntos? Los enfrentamos ahí, en el lugar de batalla. Pasados algunos días se secó el arroyo. Y mire el versículo 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levanta. Ay, esto se acaba de poner interesante. Vete a Sarepta. ¿De dónde? Hemos hablado de la viuda, pero no hemos hablado de dónde era la viuda. Sarepta era una de las 5 ciudades principales de Sidón. Era la ciudad encargada de manejar la economía. Era como decir la ciudad bancaria. Sarepta era una de las 5 ciudades encargadas de manejar todo el sistema de construcción de Sidón. Sarepta poseía uno de los dioses, de los ídolos más grandes de Baal de todo el territorio. Sarepta era uno de los lugares que Jezabel más amaba. En Sarepta había agricultura, había ganado. En Sarepta había dinero. Pero ahora todo estaba quebrado,
Porque por la palabra de Jehová a través del profeta se había secado todo por la lluvia. Cuando todo estaba quebrado, cuando todo estaba en la ruina, Dios le ordenó al profeta que se fuera y se metiera a Sarepta de Sidón. Hoy vamos a entrar a Sidón para ordenarle que suelte lo que nos pertenece. Digan amén. Hemos hablado de la viuda, pero la viuda era de Sarepta, de Sidón, de la tierra de Jezabel. Y mora allí porque yo le he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Stop. Si usted lee el versículo 9, ¿qué encuentra con el versículo 4 parecido? 4. ¿Qué encuentra parecido? Orden. ¿Y qué dice ahí? ¿Yo he qué? Mandado. ¿Mandado qué es? Dar una orden. Dios le dio la orden a los cuervos que le dieran comida. Y ahora le dio la orden ¿a quién? A la viuda. Y yo hago una pregunta. ¿Esta viuda conocía a Dios? ¿Ella a quién adoraba? A Baal, a Astoret, a Jezabel, y le servía a Acab. ¿Y cómo Dios se le aparece a una viuda? Les tengo una noticia, mírenme. En África hay un gran avivamiento. En Asia hay un gran avivamiento. ¿Sabe qué está pasando en África? Me lo contó alguien que vino de allá hace meses atrás. Que el mismo Jesucristo se está apareciendo a personas y entra a las casas y les dice: yo te amo, es tiempo de que te arrepientas. Y gente que adora la más grande brujería está cayendo desplomada. El mismo Jesucristo está apareciendo en el África. Ahora yo pregunto algo. Si a él le ha placido hacer esto, están sacando un documental. Una de las más grandes denominaciones evangélicas están sacando un documental donde están documentando esto. Príncipes africanos llorando, entregando su vida a Jesucristo porque Él se les apareció. ¿Qué forma de uno entregarle la vida a Dios que el mismo Jesucristo venga y le diga: arrepiéntete? No, ahí entonces aparecen los religiosos. Eso no sucede. ¿Y entonces qué le pasó a Pablo? Ah, no, eso fue a Pablo. Ahí sí, ¿verdad? A Pablo. Gracias a Dios, los que están documentando esto no son profetas, son pastores de una denominación normal, común y silvestre. Que no digan que ahora fue una nueva teología que están inventando. No, pastores de iglesias cristianas tradicionales, evangélicas, hermanitos en el Señor. ¿Pueden decir amén? Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Cómo le pudo Dios hablar a la viuda? ¿Usted se imagina entrando Dios y le dijo a la viuda: viene un hombre llamado Elías, trae corbatín y se quitó la chaqueta, trae unos tenis blancos para darle una cachetada a los religiosos, y él te va a hablar algo? Escúchale. Pero sabe que la mujer dijo: ¿seguro quién sería? ¿Baal? ¿Astoret? Porque ella oía a los dioses. Los únicos que no oyen la voz de Dios son los religiosos, pero los que andan afuera sí escuchan a los dioses falsos. Y le dijo: ve a Sarepta,
porque yo le he dado una orden a una viuda que te sustente. Y él se levantó y fue hasta Sarepta de Sidón. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, porque las ciudades tienen puertas, por eso yo decreto que es mentira lo que decían que Pereira es una ciudad sin puertas. Pereira sí tiene puertas. Y aquí le ponemos límite a las tinieblas. Aquí no entra cualquier perico por ahí de los palotes y dice que Pereira no tiene puertas. Pereira sí tiene puertas. Y nosotros las manejamos. ¿Cómo? Dice la profeta, y tienen la sangre del cordero cada una de esas puertas. Y yo le he dado a una mujer viuda la orden que te sustenta. Ahora, cuando llegó a la puerta de la ciudad, es que una mujer viuda, yo le hago una pregunta. ¿Esta mujer era pobre? Yo le voy a hacer una aclaración. Ella estaba recogiendo leña porque había hambruna, pero ella anteriormente había quedado viuda, pero sostenía a su hijo. Seguramente sembraba, seguramente recogía, conocía la ley de la siembra y la cosecha. Ella quizás sembraba algún alimento y lo recogía, alguna hortaliza, algún fruto. Pero todo el mundo estaba en una hambruna terrible. Vive Jehová Dios. Sidón era un lugar de riquezas. Y allá va Elías. Y la mujer estaba recogiendo leña y él la llamó y le dijo: ¿sabes? Te ruego que me traigas agua. Siempre hemos visto un insignificante vaso, aunque en el hebreo no decía vaso. Siempre hemos visto un insignificante vaso de agua. Pero cuando el Espíritu Santo me reveló esto, me dijo: Pablo, el agua escaseaba por la palabra de Elías y él ahora solicitó agua. Porque el agua destaparía toda la podredumbre, la lavaría, porque era el agua que vendría de Dios. Pero esa agua iba a ser saciada para que la palabra profética se soltara. Tráeme agua para que beba. Y yendo ella para traérsela, él le volvió a llamar y le dijo: te ruego que también me traigas también un bocado de pan. Pan. El pan en la Biblia traduce literalmente la gloria de Dios. Jesús dijo: yo soy el pan de la vida. ¿Por qué Elías está pidiendo pan? No solo porque tenía hambre, está pidiendo pan porque, en otras palabras, él está diciendo: vine a una de las 5 ciudades más importantes de Sidón, a la casa de Jezabel, a la casa de Acab, a la casa de Baal, a la casa de Astoret. Vine a proclamarle los juicios de Dios, que yo tengo abundancia en medio de la ruina, que yo como aunque no haya recursos, que yo soy un hombre de bendición aunque todos estén en la quiebra. Vengo a proclamarte tus juicios, Sidón. No puedes retener el dinero que Dios nos ha entregado a los hijos del reino. Versículo 12. Y ella respondió, la que adoraba a Baal, la que adoraba a Astoret, la sierva de Jezabel, le dice: vive Jehová tu Dios. En otras palabras, oye, esto es tremendo. O sea, te afirmo que no tengo sino un pan cocido, tengo solamente un puñado de harina, tengo la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, y acostarnos en la cama y dejarnos morir de hambre porque no hay nada. Levante las manos y diga: sí hay. Cuando un profeta habla, sí hay. Cuando un profeta habla, los pozos se destapan. Cuando un profeta habla, la economía tiene que cambiar. Secamos las aguas del Nilo, secamos las aguas de Egipto, secamos los peces de Sidón para convertir esto en el agua del reino que nos baña a nosotros.
Elías le dijo: yo te digo esta mañana a ti, no tengas temor. Sacúdete el temor. Por favor, toca al que está a tu lado y dile: no tengas temor. Vas a pagar esa hipoteca, vas a pagar tu casa. El diablo es tan terrible y sucio que cuando te ve la disposición de hacer algo, entonces se levanta para dañarte algo, para desestabilizarte. Entonces tú dices: voy a dar una ofrenda, y al día siguiente el carro se te daña. Quiero dar esta ofrenda especial y ¡pum!, se te cae el techo de la casa. Y lo que tienes que hacer es blindar las finanzas que Dios te ha dado, porque la economía de abundancia no depende de cuánto tienes, sino de cuán bendita está tu economía. Levante la mano derecha y dígale: arrebato las finanzas a Sidón. Pero para arrebatarle las finanzas a Sidón no necesito contratar con Tiro. Y entonces, apóstol, ¿cómo le arrebato las finanzas a Sidón? ¿Puedo llevar droga? Como la señora atrevida que se me acerca un día y me dice: ore. Yo no conocía, no entendía el término, no me era común. Ore para que mi hijo que se fue corone. Entonces alguien que estaba a mi lado me miró y me dijo, en aquella época me dijo: pastor, venga, ella le está diciendo es que el hijo se fue con droga, y corone significa que llegue con la droga. Yo la miré y le dije: ¿qué corone? O sea, que llegue con la droga. Me dijo: sí, es que no me lo vayan a detener. Le dije: yo voy a orar para que lo agarren, para que caiga preso. Es mi hijo, como dice eso, es mi hijo. Vamos a orar para que las contrataciones con Tiro se acaben, para que la gente que tiene cosas ilícitas, si tú tienes ilícito en tu casa, por favor, destrúyelo. Destruye lo ilícito. Dinero de prostitución, dinero de brujerías, destrúyelo. Pero están pasando cosas pero muy serias en el mundo espiritual. Sacudir toda ilegalidad en tu casa. Tienes que sacudir todo lo que no agrada a Dios. Tienes que sacudir todo sistema de contratación con Tiro. No tengas socios ilícitos. Tú sabes que es alias el cocodrilo, alias el cucarrón. Saca ese socio. No, es que yo tengo un negocio. ¿Y cómo se llama tu socio? Se llama alias el cucarrón. Estoy poniendo un nombre así para que se destruye esa sociedad. Si te tienes que ir de la casa de tus padres porque tienen ilegalidad, vete. Si tienes que dejar de recibir el dinero de tu hija que te manda dinero ilícito, deja de recibirlo. Apóstol, y entonces me muero de hambre. Vive Jehová Dios de Israel, que no escaseará el aceite de la vasija. Toma decisiones radicales. No claudiques entre dos pensamientos. Sacamos toda contratación con Tiro y con Sidón. Digan amén. Es que mi papá se gana la vida haciendo brujería y de eso comemos todos. Pues sal de ahí. Es que yo sé que hay algo ilícito, pero no estoy seguro. Pero tú sabes que hay algo ilícito. Tú sabes, eres consciente de eso. No, pero es que ya mi papá, mi mamá o mis hermanos, ya mi marido lo está lavando. O sea, si era ilícito, pero ya montó una lavadora de dinero y ya lo va a convertir en dinero bueno. No. Eso no es como llegó una señora aquí un día a decirme que quería dar una ofrenda, que porque un pastor amigo le había dicho que el dinero, aunque fuera de narcotráfico, al traerlo a la iglesia se santificaba. Le dije: pues ese pastor que se lo dijo está torcido. Yo he dicho y lo ratifico hoy: yo prefiero que de justo en justo
y de peso en peso levantemos y tengamos lo necesario para que el reino de Dios se siga extendiendo. Pero no hay espacio en este ministerio para contratar con tiro. Cuando hablo de este ministerio, yo no estoy hablando solo de Pablo, de Mercedes, de Jeremy. Estoy hablando de ti, que tú eres este ministerio. Primera llave, si así lo puedo llamar, para arrebatarle las finanzas a Tiro y a Sidón: secar sus aguas. Las aguas generan la inmoralidad y la perversión. 2, obedecer a la orden de Dios. 3, escuchar la voz profética. 4, atender la orden profética al entregar lo que yo consideraba que me podía sustentar: mi fe. Elías le dijo: no tengas temor. Tómense de las manos, cerrando los pasillos todo. Ve, haz como has dicho. Haz como has dicho. Pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza. Tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. El orden de los factores, ¿cómo dice la regla de la ley? En el reino sí. En el reino sí. En el reino sí hay una alteración en el orden. En el orden del reino hay un orden. Dios es primero. Míreme, Elías estaba en Sidón. Le estaba quitando la primogenitura al meterse en la casa. Y le pregunté al Señor esto: Señor, yo te pregunto esto, por favor respóndeme. ¿Por qué en la casa de una viuda? Y Dios me dijo: porque Jezabel significa sin marido, y el profeta tenía que ir a la casa de una mujer que no tuviera marido para quitarle el derecho a Jezabel. Wow. Wow. Si él llegaba donde una mujer viuda, no era separada, era viuda, él estaba llegando a decirle: tu marido es Jehová y sujeto a Jezabel. Terrible eso, ¿verdad? Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja de tu casa y de este ministerio no escaseará. Escúchalo. Hay una ley espiritual que es dar para que emane y siga fluyendo. Ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová. Hay un límite. ¿Por qué era necesaria harina y aceite? Porque no había alimento. Entonces iba a multiplicarse, 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 multiplicarse. Pero un día iba a detenerse. ¿Por qué? Porque al volver la lluvia, iban a volver las plantas, iba a volver el agua. El agua que se tomó Elías era la que le iba a dar la autoridad para lo que yo le voy a leer a continuación. ¿Iba a parar un momento la multiplicación del aceite? Sí. La harina, sí. Y en el momento que parara la multiplicación de la harina, iba a llover. Y en ese momento las vacas iban a volver a vivir. En ese momento el ganado tenía comida. En ese momento podían otra vez hacer comercio, pero no según Tiro ni Sidón, sino según las aguas del reino. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él. Primero Dios. No. ¿Cómo que Dios primero?
ella y su casa muchos días. Yo le hago una pregunta: ¿cuánto vivió Elías en la casa de la viuda? El que me responda a eso le doy un premio. Muchos días no es una respuesta concreta. Hasta que llovió es una respuesta intangible. ¿Cuánto? 2 años. 2 años. Ahorita le doy el premio. 2 años. Pregunto: ¿qué comía Elías en tiempo de hambruna? Todos los días tenía para comer pizza. Pizza de harina. No me dije pizza italiana, dije pizza de harina. Pero que entienda lo que estoy diciendo. Todos los días tenía agua. Todos los días había aceite. Y me imagino que de pronto, si había un poquito de albahaca por ahí sembrada, le echaban albahaca. Y si había tomate, le echaban un poquito de tomate. Y ya se comía una pizza margarita. Y le ponía aceite de oliva. Y toda la gente moría. La gente estaba muriendo de inanición. La gente alrededor en Sarepta se estaban muriendo. Y Elías, la viuda y el hijo de la viuda, 2 años comiendo y comiendo. Eso se llama depender de Dios. Oh no, si apóstol, yo dependo de Dios, pero yo confío en las cesantías que tengo guardadas. Oh no, yo dependo de Dios, pero en la liquidación de la empresa. Yo dependo de Dios, pero jamás voy a tocar ese dinero, porque ese dinero es sagrado. Ese dinero es sagrado, eso no se toca. Hay quienes confiamos en Dios, que va a haber harina y aceite permanentemente. Wow. Versículo 20 del capítulo 18. No se suelten de las manos, que estamos como cuerpo. Por favor, si le suda, sé que se le vuelve la gaja. No, versículo 20 está como muy agresivo. Dejémoslo para otro día. 41. Entonces Elías le dijo al sin carácter, marido de la prostituta, hechicera, bruja Jezabel. ¿Quién era la autoridad aquí humana? ¿Acab o Elías? Acab era el rey, ¿verdad? Pero Elías era el profeta. Y le dijo: sube, come y bebe. Está dando una orden. Y Elías, yo me imagino que a Acab le empezaron a temblar las piernas. O sea, todo el mundo le tenía terror a Elías. ¿Por qué una grande lluvia, una lluvia grande, se oye en toda Colombia? Hay un pozo. Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del monte Carmelo. Y postrándose, puso su rostro entre sus rodillas. Y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Lugar que generaba las riquezas de Sidón, de Sarepta y de Tiro. Mira hacia el mar, porque de donde venían las riquezas de Tiro, ahora vendrá la provisión de Jehová, Dios de Israel. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Levante las manos y diga: aunque parezca que no hay nada, yo no me muevo por lo que ven mis ojos. Yo me muevo por lo que Dios ha dicho. A veces uno le dice a las personas: muévete, Dios te ha dicho, cree. Y lo miran a uno y le dicen: no hay nada. Dile al que está a tu lado: sacúdete el espíritu de criado.
Los reyes siempre vamos a ver, los criados no. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. Perfección de Dios. Y a la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre. Era pequeñita la nube. Era como la palma de la mano de un hombre. Estaba saliendo por la Guajira, toda la parte del norte. Está saliendo por el sur, también viene de Pasto. Sí. Hay una nube. Y ahorita va a terminar este servicio y llueve. Y veo una pequeña nube que se está moviendo sobre todo el auditorio, y en Pereira, y en Dos Quebradas, y en Risaralda. Y la nube se está acelerando. Y la nube está empezando a moverse por todo el territorio nacional. Ve y dile a Acab. Ve y dile a Acab: prepara tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Señores, hoy vamos a transicionar de la iglesia que solo ve el aceite y la harina multiplicarse, que no es malo, lo vamos a seguir viendo. Vamos a transicionar a la iglesia que depende de las lluvias y las aguas que vienen del cielo. ¡Avanza, iglesia! ¡Estás madurando! Alguien debería gritar con grito de victoria. Levante su mano derecha. Vive Jehová Dios de Israel. Vive Jehová Dios de Pereira. Vive Jehová Dios de Pablo de Mercedes. Vive Jehová Dios de la misión de restauración. Vive Jehová Dios de Pereira. Y convoco al ángel príncipe de Pereira, a todo lo que estoy hablando, y a los ángeles que me fueron asignados desde antes de mi nacimiento. Vive Jehová Dios, que una gran lluvia se aproxima y está llegando a todo el territorio nacional. Y una lluvia de abundancia y de bendición. Una lluvia que te lleva a libertad financiera, a salud, a paz, a restauración matrimonial. Una lluvia. Se suelta la lluvia del cielo. Se abren los cielos ahora y descienden las aguas del trono de Dios. Grite: lluvias. Me he levantado contra ti, dice el Señor. Me he levantado contra ti, Sidón, dice el Señor.